Las remesas. Bueno, siguiendo con la noble labor sudamericana de descubrir a los presumidos y ridículos troles y nacionalistas mexicanos acomplejados. Cansados de que nos invadan las redes y los canales de internet sudamericanos, comparándose y alucinando con su gran economía entre comillas. Y aunque intrascendentes, pero bastante persistentes y fastidiosos con Sudamérica, debemos precisar algunos aspectos de sus antipáticas comparaciones con nosotros y hacerles recordar que por geografía e historia, donde verdaderamente deben presumir sus logros económicos entre comillas, es con Estados Unidos y Canadá, cosa que nunca hacen por sus complejos de inferioridad hacia su patrón gringo. Hoy veremos una de las más grandes ventajas económicas de México que no tiene ningún otro país y de la cual casi nunca hablan ni presumen en redes y no quieren tocar el tema en internet. Sí, el inmenso volumen de las remesas mexicanas. Pero antes veamos. ¿Qué son las remesas? Empecemos, las remesas son el dinero que envían los inmigrantes en un país a sus familias en otro país. Este dinero entra a formar parte de las divisas o ganancias del país receptor, pero sin que al Estado nacional o pueblo le haya costado ningún esfuerzo ni trabajo por ser venidos del exterior y son consideradas divisas, motivo por el cual son muy apreciadas y deseadas por los gobiernos. Pero ahora veamos el singular caso de México. Es este país quien recibe un impresionante volumen de remesas al año incomparable con cualquier país no solo de América, sino también por cantidad de población en el mundo. No estamos hablando de volúmenes de remesas que, aunque fundamentales en las pequeñas y modestas economías de Guatemala, Haití y Honduras, países que no creo presuman sus economías como si lo hace México. Sin embargo, observando en el cuadro comparativo de ingreso de remesas al año. Sí, se deja ver a un verdadero gigante mundial de las remesas. México. Sin embargo, por lo general los ridículos troles y nacionalistas mexicanos no hablan de ellas, pues las remesas no son que digamos muy dignas de elogiar porque no son producto del país, mucho menos si estos monstruosos volúmenes de remesas solo tienen comparación con dos gigantes más, China e India, con el detalle y de una asombrosa diferencia que estos tienen más de 1.300 millones de habitantes cada uno y están en una relación de más de 10:1 de habitantes con México. Es por ello que los sucesivos gobiernos mexicanos, sabidos y ansiosos de las remesas, solo se limitan a escuchar y esperar las medidas del gobierno de Estados Unidos, en el cual los mexicanos no tienen ningún tipo de participación. Estas remesas han hecho a México cada vez más dependientes de Estados Unidos, país que con tal de mantener este privilegio que no les cuesta ni un centavo en inversión, riesgo o esfuerzo. Como reiteramos, un motivo más para respetar sin voz ni voto al amo gringo. Y que gracias a Dios no tenemos en Sudamérica. En cristiano, sencillamente las remesas en México son regalos de decenas de miles de millones de dólares anuales a su economía, de la cual los canales y bufos troles mexicanos no quieren hablar jamás. Y aunque el presumido trolero y ridículo nacionalista mexicano día y noche nos tiene hasta el hartazgo en internet, presumiendo con su cifra de PBI. Otro indicador muy cuestionado por tratarse de la economía mexicana. Mucho más desde que, según el Global Real Report 2014, señaló que el 10% más rico de México concentra el 64,4% de toda la riqueza y los demás se las arreglan con el resto. Muchas veces este gran PBI mexicano, entre comillas, que en realidad en el caso de México tiene un efecto bastante débil cuando se trata de las minorías más pobres de este país, ya que su inmenso tamaño, digno de un país de primer mundo, representa solo a la pequeña parte rica de México. Esto, que es muy trágico y triste para el país, es motivo de orgullo para los troles y ridículos nacionalistas mexicanos de internet, quienes no dudan en tomarlo como referencia para presumir como si fuera un éxito. Pero cuando vemos la realidad y analizamos este PBI y lo relacionamos con su gran cantidad de pobreza, con sus bajos sueldos o con sus modestos valores de índice de humano, o lo comparamos con BIS de cifras similares o menores de países del primer mundo que no tiene ese problema, es motivo de tristeza, puesto que el gran PBI mexicano solo lo concentra una parte privilegiada de su población. Por eso el poder de las remesas se han convertido en un motor gigante de la economía mexicana, donde los sucesivos gobiernos, incapaces de solucionar la situación de más de 55 millones de pobres en este país, han tenido en las remesas un escape y alivio a su pobreza. Sin embargo, este tema no es nada elogiable ni motivo de orgullo para México, motivo por el cual prefieren esconder sus bondades e importancia que representan en su economía.
El dinero de las remesas nunca presumidas, a diferencia del presumido PBI mexicano, si va directamente al bolsillo de quien las recibe y no necesariamente gente con dinero, si bien es cierto que es gracias a las fronteras con el amo gringo que tiene este servicial país y más por los millones de migrantes y sus descendientes que van y vienen todo el año, incrementando sin que les cueste un peso sus cifras de turismo como ningún otro país e incrementando el PBI en general. Pero es tan asombroso el tema de las remesas a México que la salida de miles de millones de dólares no solo tiene un destino honesto, sino sirve para el aprovechamiento del narcotráfico y el fomento de la migración sin ningún tipo control. Esto motivó que el mismísimo presidente Donald Trump, asombrado ante la gigantesca salida de capital y sin retorno de su país hacia México, el 31 de marzo 2016, en una carta al Washington Post, explicara sus planes para financiar la construcción del muro fronterizo. Es una decisión fácil para México. Hagan un pago único de 5, 10 mil millones de dólares para asegurar que continúe el flujo de 24 mil millones de dólares de remesas al país al año. Estas expresiones humillantes del amo gringo contra México, aunque son frecuentes y comunes, y el acomplejado nacionalista mexicano ahí sí se vuelve hasta un miserable cómplice sin tocar el tema casi nunca en redes ni en sus canales de internet. Motivo por el cual ni siquiera los centroamericanos vecinos más próximos a estos, y que también son asociados con ellos por el mismo tema, han defendido a los mexicanos ante tamañas humillaciones, y que lo único que le ha quedado claro a todos es una vez más que el colectivo mexicano sigue solapando miserablemente su baja autoestima cuando se trata del amo gringo. Y que no se cansa de difundir que el problema de sus fronteras no es solo con México sino con el resto de Latinoamérica, metiéndonos como siempre a todos en un mismo saco al cual no pertenecemos. Para finalizar, dejemos bien en claro a los troles y nacionalistas mexicanos que tanto buscan presumir comparándose con nosotros. Que somos sudamericanos, estamos a miles de kilómetros en otro continente con otros problemas e historia, y que sus ridículas presunciones y comparaciones deben hacerlas con Estados Unidos en Norteamérica, donde sí les corresponde y si tienen algo de decencia reclamar a su amo gringo por tantas humillaciones e injusticias que por siglos les han hecho como a nadie, con complicidad de su gran complejo de inferioridad y baja autoestima de siempre verse y conformarse como sirvientes estos. Este video está dirigido a los ridículos troles y nacionalistas mexicanos que nos invaden con sus canales y redes llenas de ataques y presunciones económicas o culturales a miles de kilómetros de Sudamérica. A los mexicanos de bien, que son la mayoría, no está dirigido el presente video.